Queridas, queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el último capítulo, capítulo número 5 del texto, Una neurosis demoníaca del siglo XVII. Denme un segundo, ya deberían estar viendo el texto que nos va a ocupar el día de hoy y con el cual vamos a cerrar este capítulo, este texto, este apartado en la obra del doctor Freud, que tiene mucho que ver con su concepción acerca de la religión, la neurosis, por supuesto, lo que hoy podríamos entender como salud mental, el demonio, las posesiones demoníacas y cosas por el estilo. Dice el doctor Freud, pero entonces esto sería un fraude y no una neurosis. Y el pintor Christoph Heisman, un simulador y falsario, no un enfermo poseso, es decir, no un enfermo poseído por el diablo, por Lucifer, Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, como se sabe, hay fluidos pasajes entre neurosis y simulación. Es decir, la línea demarcatoria, la línea divisoria entre una neurosis y, dice el texto, una simulación, alguien que finge tener un problema, no es tan clara, no es, digamos, tan sencilla de delimitar, sencilla de señalar. Este es neurótico o neurótica y este es alguien que está mintiendo. Ajá. Dice el texto, y además, no hallo dificultad alguna en suponer que el pintor escribió esa cédula, así como la posterior, en un estado particular, equiparable al de las visiones, guardándosela luego. Al de sus visiones, perdón, no son las visiones, son sus visiones. Es decir, y aquí voy a apoyarme un tanto en la lectura de estudios sobre la histeria y en una condición que no es tanto de autoría de Freud, sino de Breuer, los estados hipnoides. Digamos que es un estado alterado de conciencia que Breuer, no Freud, propone como antecesor, como un paso previo a la aparición o a la manifestación de un ataque histérico. Estados hipnoides, ajá. Estado alterado de conciencia, que podríamos entenderlo o describirlo como entre que el individuo es más inconsciente, la persona pierde más su contacto con la realidad eh, y entra en contacto justamente, o mejor dicho, como que se cierra o se encierra a sí mismo, a sí misma, dentro de una burbuja construida por sus propias fantasías o pensamientos, su propio delirio. Ajá. Y esto es fácil señalarlo cuando uno ha establecido, por ejemplo, contacto con alguien que ha padecido de paranoia, esquizofrenia. Con estas personas es imposible un diálogo, es como si uno estuviera hablando con la pared. Ajá. Ellos, ellas no pueden salir, digámoslo así, de su mundo. Uh-huh. Lo que decía Breuer, no Freud, repito, en los estados hipnoides, prehistéricos, digámoslo así, previos a un ataque de histeria, era algo así, digamos como al decir hipnoide, tiene que ver justamente con la hipnosis. Se habla de la hipnosis como un estado alterado de conciencia, y esto en parte Freud, pero también tiene mucha influencia de esto Charcot mismo, uno de los maestros de Freud, grande en la historia de la medicina, Charcot, Jean-Martin Charcot, que estudió sobre la hipnosis, que era considerado en tiempos de la juventud de Freud como una farsa. Ajá, tanto de los hipnoterapeutas como de los hipnotizados. Ajá. No fue Freud, fue Charcot, pero, y de hecho justamente este texto, recordemos, el de una neurosis demoníaca del siglo XVII, fue escrito por Freud, pero parece que continúa la labor de Charcot al respecto justamente de los estados, entre comillas, de posesión demoníaca. Ajá. Como si fueran estados hipnoides, como si fueran, y esto no desmintiendo el abordaje, la perspectiva, la opinión de la religión,
sino extendiendo el brazo la medicina, que también de serles como teniendo una perspectiva global de la historia de la medicina, no tanto del psicoanálisis, la medicina en tiempos y culturas específicas formaba parte de la figura de la religión. Medicina y religión van muy de la mano. Fue justamente a partir del desarrollo del pensamiento católico cristiano, que viene, por supuesto, tiene sus raíces en el judaísmo, en los cuales se les separa. Y por supuesto, al día de hoy, año 2023, no solo estamos hablando de la separación entre médico y sacerdote, sino también entre médico y psicólogo. Ajá. Y por supuesto, la separación necesaria entre sacerdote y psicólogo o psicóloga. Ajá. Y esto, por supuesto, no señalando el papel del psicoanálisis. ¿El psicoanalista dónde queda, queridas y queridos? ¿Es médico? No. ¿Es psicólogo? Tampoco. ¿Es sacerdote? Mucho menos. ¿Podría yo ubicar al psicoanalista en una cuarta categoría que no tiene que ver ni con salud mental, que sería, digamos, como un objetivo tanto de la medicina y su rama la psiquiatría como de la psicología? Ajá. A través de esta relación que en México tiene la forma de disciplinas o ciencias de la salud, en México, y de hecho esto no en todas las universidades. Hay universidades como la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México que abordan la psicología como una ciencia social, ajá, no como una ciencia de la salud, que sí es abordada, por ejemplo, por el Instituto Politécnico Nacional y por la Universidad Nacional Autónoma de México, hablando específicamente de la psicología, que yo separo radicalmente del ejercicio del psicoanálisis posible, real, efectivo y también contundente, debo de decirlo, en la sociedad mexicana del año 2023, de la cual soy, por supuesto, un representante, pero no soy el único psicoanalista en siquiera en la Ciudad de México. Tengo proyectos acerca de la identidad del psicoanalista en la Ciudad de México para el año 2023, pero la verdad, entre mi trabajo y otros proyectos no me he dado tiempo de realizarlos. Es, Espero concretar estos proyectos, o al menos comenzarlos, comenzar a darle forma en el año 2024, el año que viene, y ya he avanzado bastante en la lectura de la obra de Freud. Pero menos de mí, más sobre el texto. Este texto, si bien no podría considerarlo yo como un texto ni fundamental ni cuestionable, es bastante interesante la postura que ha establecido el doctor Freud al respecto de las posesiones demoníacas, la influencia del pensamiento religioso dentro de la concepción de la enfermedad, que esto también es un vacío, es un hueco enorme para la concepción, la figura, el concepto, la idea de salud mental, no de parte del psicoanálisis ni de la psicología, sino de la psiquiatría. Ajá. Se entiende la enfermedad mental para el año 2023 como una forma de pecado médico, y esto no por influencia del doctor Sigmund Freud. Esto ha sido influencia justamente de aquellos psicoanalistas, psicólogos que vinieron después de Freud. Y de hecho, durante Freud, después de su muerte, todavía Carl Gustav Jung desarrolló muchas de sus teorías, muchas de sus posturas en las cuales se apoyaron, por ejemplo, los creadores del programa de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos no se apoya en Freud, se apoya en Jung para sostener que, por ejemplo, el alcoholismo y la drogadicción es una, entre comillas, enfermedad mental. Esto lo voy a dejar aquí mi comentario. Hay mucho que decir al respecto. Escribo bastante al respecto y sigo investigando bastante al respecto, pero este texto en particular marca, digamos, un enlace entre el pensamiento religioso y el pensamiento no psicológico, no psiquiátrico, psicoanalítico. Recuerden una cosa, el psicoanálisis no se opone ni a la psiquiatría, ni a la psicología, ni a la salud mental, ni a la religión, y ni siquiera al ocultismo. Comprende todas estas disciplinas, todas estas pseudociencias, si ustedes gustan, ciencias algunas,
como parte de las manifestaciones emocionales de la humanidad. Aquí, sin duda, yo colocaría al psicoanálisis no como superior ni como inferior, no como comandante ni como dependiente, ni de la medicina ni de la psicología. Está, digamos, a un lado, no entra dentro de la concepción médica, justamente por la obra de Freud, que Freud se separa de la ética médica para señalar, entre otras cosas, el ejercicio de la voluntad y cómo los pacientes pueden enfermarse voluntariamente, y esto de forma consciente, es decir, sabiendo, o inconsciente. Sin saberlo, entran en estados, digamos, de donde les sería más fácil adquirir ciertas enfermedades. Pero regresamos al texto. Repito, hay fluidos pasajes entre neurosis y simulación. Fluidos pasajes quiere decir límites no definidos, entre aquí y entre allá, entre neurosis y simulación. Y además, no hallo dificultad alguna en suponer que el pintor escribió esa cédula. Es decir, el supuesto, entre comillas, contrato con el diablo fue realmente un escrito que hizo el pintor, Christoph Heisman. Esto yo también lo encuentro enteramente posible, dado que tampoco hay ningún testigo de que, sí, yo lo vi, ese pintor se sentó con ese señor que ya no existe, que ya no lo encuentro por ningún lado, pero que él decía, el pintor decía que era el diablo. Ay, nanita, qué miedo. Pero Freud dice, por lo que yo puedo deducir de lo que hemos visto del pintor, fue el pintor quien escribió los contratos con el diablo, porque nadie vio de dónde salieron y tampoco vieron quién se los dio, quién los firmó, que de hecho, si mal no recuerdo, ninguno de los supuestos contratos por el diablo o con el diablo estaban firmados por el diablo. Es decir, solo era un decir del pintor que decía, le entrego a ese señor, ese buen ciudadano, también a ese Satán, mi alma y mi cuerpo. Después de 9 años, y por supuesto, curiosamente, este contrato con el diablo era una forma en la cual el pintor se daba permiso de hacer y deshacer con su vida libremente. Y a partir de ese contrato, después de pasado el tiempo del contrato, entre comillas, el pintor buscaba el apoyo de sacerdotes y de la Virgen María, no la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, para deshacer los contratos y así obtener el perdón divino. Pensamiento religioso, que ahí es justamente como vamos separando. Una cosa es el pensamiento religioso de acuerdo a las autoridades religiosas, de acuerdo a aquellas personas que en serio se dedican a darle forma a una figura divina, y otra forma de pensamiento religioso se crea al momento de que los feligreses o cualquier persona que dice, mira, ¿qué es eso, Dios? Mira, qué bonito me sirve. Voy a justificar lo que yo quiera, tanto con la figura del Dios, del diablo, de las vírgenes, de los ángeles, de los santos, etcétera, 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 etcétera. Realmente estos feligreses, digámoslo, incultos, no se van a poner a estudiar la Biblia, no. Ellos simplemente dicen, con que existe un Dios, con que existe un diablo. ¿Y esos qué hacen o qué quieren o qué dicen o qué? Bueno, tomando que entre poquito de aquí y de allá, resulta que, entre comillas, yo, el pintor Christoph, voy a firmar un pacto con el diablo el momento justo en el que nadie me ve, y a través de ese pacto yo me voy a aliar con el diablo, hacer mi vida un papalote, voy a tomar alcohol, voy a irme con prostitutas, voy a andar aquí, voy a andar allá, voy a andar de peleonero, voy a andar de besucón, y todo eso porque el diablo me influyó, ¿eh? Es básicamente lo que decía el Trophaeum, el documento que describe la conducta del pintor. Eh, y justamente acabando en eso, ¿no? En supuestas visiones a través de las cuales no solo el diablo le entrega estos contratos, sino que también la Virgen lo salva. Dice el texto,
Por otra parte, no podía hacer otra cosa que escenificar la fantasía del pacto con el diablo y de la redención, es decir, que obtiene el perdón, que obtiene la salvación, pero justamente no de parte ni de Dios ni de Cristo, sino de la Virgen María. Ajá. Dice el texto, en cambio, el diario íntimo que entregó a los sacerdotes en la segunda estadía de María Cel lleva el sello de la veracidad. Nos permite echar una profunda mirada en la motivación de la neurosis, digamos mejor, en su, ¿qué dice, queridas, queridos? Aprovechamiento, es decir, las neurosis tienen de alguna forma una ganancia para los neuróticos, para las neuróticas. También por esto, la medicina moderna para el año 2023 se queda sin herramientas frente a la voluntad de los enfermos. Y aquí voy a ampliar el panorama de la neurosis, hablando, por ejemplo, de la histeria y de cómo un histérico, una histérica puede descuidar su salud tanto que puede complicar terriblemente enfermedades fácilmente curables, no solo por el uso de antibióticos, sino simples precauciones. Ajá. Una pequeña infección en la garganta que podría salir con cuidados sencillos, cotidianos. Un neurótico, una neurótica, la exacerban, pareciera como que hasta cultivan su propia enfermedad para degenerar en graves, graves, graves afectaciones. ¿Ah? Y todo esto también para manifestar sus propios conflictos emocionales, sus propias formas de venganza hacia otros o las propias manifestaciones de su culpa. Ahorita vamos a continuar con el texto. Los apuntes van desde su exitoso exorcismo hasta el 13 de enero del año siguiente, de 1678. Recordemos, Freud escribe esto en 1923, más o menos, hace como 100 años. Antes de continuar, nota a pie de página número 1. Dice el traductor, en todas las ediciones alemanas, con excepción de la primera, figura aquí por error 15, es decir, notas de Strachey. Realmente entre el 13 y el 15 de enero de 1678, a mí realmente no me importa. Ajá. Si es el 13, si es el 15, está bien. No sé si es un error de Freud, que a Strachey como le encantaba eso, o es un error de imprenta. X. Ajá. Dice el texto, hasta el 11 de octubre se sintió muy bien en Viena, donde residía en casa de una hermana casada, el pintor, Christoph Heismann. Pero luego recomenzaron las visiones y convulsiones, estados de inconsciencia y sensaciones dolorosas que lo movieron a regresar a Maria Cell en mayo de 1678. Ok, fíjense, visiones, convulsiones, inconsciencia, dolor, histeria. Hay una forma de distinguir muy fácil la histeria de la neurosis obsesiva. La histeria va a aterrizar los síntomas en el cuerpo. La neurosis obsesiva va a enfatizar el valor del pensamiento. Ajá. Los neuróticos obsesivos, por lo general, las obsesivas también, no ejecutan actos, buscan hacer lo menos posible, buscan también gastar lo menos posible, tanto de su energía como de su dinero. Una histérica no podrá darse en muchos sentidos, pero es el cuerpo, el terreno en el cual la histeria se juega a excepción principalmente de los neuróticos y sus dificultades con el tracto digestivo. Pero regresamos al texto. El nuevo historial de padecimiento se articula en 3 fases. Primero, la tentación se anuncia en la figura de un caballero ricamente vestido, quien trata de persuadirlo para que tire la cédula que atestigua su ingreso
a la Orden Sagrada de Rosenkrantz. No sé qué es eso, le soy sincero, por eso voy a detenerme a la nota a pie de página número 2. Orden a la que había ingresado al llegar a Viena. Ok. Y aquí, historial de padecimientos. Quiero hacerles de manifiesto algo. Caballero ricamente vestido. Ajá. Satanás. La tentación. Ajá. Aquí voy a recurrir a la lectura que ya hicimos de Tótem y Tabú para poner de manifiesto la relación entre las figuras y su investidura, digámoslo así, lo que representan, para poder justificar mi interpretación de este encuentro fortuito, casual, entre el pintor y una figura tentadora. Un hombre que se le presenta como acaudalado, rico, ajá, que le dice, tira tu contrato, ándale, porque eso de que tú pertenezcas a una orden, como que no es bueno, ajá. Dice el texto, como él se resistió, la misma aparición se repitió al día siguiente, pero esta vez en una sala lujosamente adornada, donde distinguidos señores danzaban con hermosas damas. Ok, el mismo caballero ya lo había tentado, que ya lo había tentado, una vez le hizo una propuesta referida a la pintura y le prometió a cambio una buena porción de dinero. Nota número 3. Antes de continuar. Este pasaje me resulta inteligible y esto es de parte de Freud, para que ustedes también seamos testigos de cómo no es que Freud lo interpretara todo, él mismo también podía tener problemas al tratar de definir una situación, y esto por obra no de sus traductores, sino de las fuentes. Ajá. Ahorita recordemos que todo este, entre comillas, historial clínico obedece al testimonio tanto del pintor como de sacerdotes que lo orientaron, que lo curaron o que lo trataron, sería mejor dicho. Ajá. Este testimonio lo conocemos como el Trofeum o Trofeum. Ajá. Dice el texto, después que hizo desaparecer esta visión mediante oraciones, ella, la visión, se repitió unos días más tarde en forma todavía más acuciante, es decir, más fea. Ajá. Esta vez el caballero le envió una de las señoras más hermosas entre las que estaban sentadas a la mesa del convite, del banquete, de la reunión, para que trabase relación con él. Le costó mucho defenderse de la seductora. Ay, pobrecito. Pero la visión más terrible fue la que siguió poco después, de una sala aún más rica, donde se alzaba, entre comillas, un trono de oro macizo. ¡Oh, qué imponente! En derredor había caballeros y esperaban la venida de su rey. La misma persona que ya tantas veces se ocupaba de él, marchó hacia donde estaba y le pidió que subiera al trono, pues ellos, entre comillas, querían tenerlo como su rey y honrarlo por toda la eternidad. ¡Ah, qué lindo! Eh, y con este desenfreno de su fantasía se cierra la primera fase, bien transparente, de su historia de tentación. Ajá. Ahora, no podía menos que producirse un efecto contrario. La reacción ascética levantó su cabeza. Ascética. Permítanme. Ascetismo. Aquí está la definición de ascetismo, ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Perfección moral y espiritual. Digamos, aislamiento del mundo. El mundo es malo, el mundo lleva al pecado, el mundo trae la tentación, gente que se aísla, como algunos representantes de la salud mental. Pero la reacción ascética quiere decir el paciente, bueno, el pintor queriendo protegerse de las tentaciones, se aisló. Uh-huh. El 20 de octubre se le apareció una gran luz.
De ella partió una voz que se le dio a conocer como Cristo, miren, y le pidió que renunciara a este ¿qué? Mundo pecaminoso, todo es pecado, ajá, para el pintor, y sirviera a Dios durante 6 años en un erial. Esto no sé qué sea eso. Erial. A ver, San Gogol, por favor. Oh, San Gogol, tú que todo lo sabes. Erial. Aquí está la definición de erial, terreno, que no se cultiva ni se labra, especialmente cuando se abandona y se desarrolla en él vegetación espontánea. Ok, un terreno. Ajá. Que fuera agricultor, se entiende, o como jardinero. Como Adán, miren, qué curioso. El pintor evidentemente sufrió más con estas sagradas apariciones que antes con las demoníacas, ¿no? Bueno, no se le podía dar gusto, imagínense. Es que viene el diablo y me tienta. Ay, no, qué tentaciones. Tengo que negarme a esa mujer deliciosa. Ajá. Bueno, ya se fue el diablo, pero ahora viene Dios y me va a decir cosas feas. No, bueno, me está invitando a servirle. No, qué feo, qué feo. Dice el texto, de este ataque despertó solamente transcurridas 2 horas y media. Oh, en la siguiente, en la visión siguiente, la sagrada persona, es decir, Cristo, envuelta en luz, se le mostró mucho más inamistosa. Ándale, más amenazadora, ¿verdad? Lo amenazó por no haber aceptado la propuesta divina y lo llevó al infierno, ándale, a fin de que cobrase espanto ante la suerte de los condenados. Éjele, éjele, porque ni con Dios ni con el diablo, ¿verdad, Christoph? Pero sin duda tampoco esto surtió efecto, pues las apariciones de la persona, Cristo, envuelta en luz, que debía ser Cristo, se repitieron aún muchas veces y cada una de ellas con estos estados de ausencia y de transporte más prolongados para el pintor. Miren, estados de ausencia. Son como sueños, ¿no creen? Y la palabra sueños tiene todo que ver con los estados hipnoides. Repito, primero fue estudio sobre la histeria, luego vino la interpretación de los sueños. En ese orden histórico, Freud se fue aproximando tanto a su propio autoanálisis como al descubrimiento de lo inconsciente. Regresamos al texto. En el más grandioso de esos transportes, la persona, envuelta en luz, lo llevó primero a una ciudad en cuyas calles los hombres entregábanse a todos los actos de las tinieblas. Ah, y luego, por oposición, a una bella colina entre anacoretas. Ahorita vemos qué es eso. Llevaban una vida grata a Dios y recibían pruebas palpables de la gracia y providencia divinas. Antes de continuar, San Gogol, amén, anacoreta. Según Fundación BBVA, Anacoreta, 1 pers, que vive en lugar solitario, entregada a la contemplación y a la penitencia. Una persona que solo vive para ver y para penitencia. ¿Qué es eso de penitencia? Fíjense, penitencia. Aquí está la definición de penitencia, sacramento de algunas iglesias cristianas que consiste en arrepentirse de los pecados que se han cometido, confesarlo a un sacerdote para obtener la absolución y tener el propósito de no volver a actuar mal en adelante. Pero ¿cómo son los arrepentimientos católicos? Miren, no, les mostraría, creo que mi pantalla no se ve, búsquenlo ustedes. A mí me aparece como sinónimo de penitencia, pena, expiación, castigo, corrección. Es por lógica que una penitencia debe llevar sufrimiento, ¿no? Acuérdense de una cosa, queridas y queridos. La culpa, como una de las principales manifestaciones de la complicada pero deliciosa psique humana, no solo puede tomar
ciertos dolores como caminos a la satisfacción. Ajá. Penitencia. Es decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, dice un rezo católico. Ajá. Les repito, no es mi intención faltarle al respeto al catolicismo, pero sí señalar el papel del dolor, del sufrimiento en la administración de la culpa. Y no solo esto como parte del abordaje católico al pecado, sino como la manifestación erótica de mucha gente frente a la culpa. Es que ¿por qué dije eso? Es que ¿por qué pensé aquello? ¿Por qué siento esto? Me voy a castigar. Y ahí Dios, la iglesia y toda la doctrina católica brilla por su ausencia. Ajá. Entonces, anacoretas, ajá, entregados a la contemplación y al, ¿qué? A la penitencia. Ver y sufrir. Ajá. Aislados del mundo, como algunos representantes de la salud mental. Y esto se los digo, queridas y queridos, con pleno conocimiento de que muchos de ustedes tienen carreras en psicología en toda América Latina. Tengan cuidado, psicólogos, psicólogas, no del psicoanálisis. El psicoanálisis no se opone a la psicología, pero sí tengan cuidado de el principal monopolio de la culpa, el sufrimiento, que es la religión. El psicoanálisis no tiene ningún problema ni con la religión, ni con la salud mental, ni la psicología. Pero si ustedes quieren llevar salud mental a costa de sus propios pacientes, tendrán que enfrentarse a aquellas personas que han hecho de la culpa su negocio por muchos siglos. Y en eso el psicoanálisis no tiene participación. Ajá. Entonces, esto es una observación que yo también como profesional de la psicología en México les hago. Tengan cuidado, colegas, no con el psicoanálisis, bueno, al menos no en ese sentido, no que querramos como psicoanalistas deshacernos de la psicología, no es necesario, sino con la religión. Predigo yo, predigo, sí, yo preveo de que la salud mental, si se continúa con ese discurso, que repito, no viene de la psicología, viene de la psiquiatría, la religión como un movimiento, digamos, que busca la unidad dentro de sí, va a terminar absorbiendo la práctica de la psicología y el mindfulness. Ajá. Este empeño por ser buenos. Ahorita dejaré mi comentario hasta aquí. No somos anacoretas, queridas, queridos. Tampoco somos, ¿cómo se dice? No se trata de ir de bacanal en bacanal. Y de hecho, esto es también una mala interpretación que se ha hecho del psicoanálisis. Mi analista decía, no se trata de decir viva la pepa, que viva el placer y que muera toda clase de sufrimiento, porque eso tampoco es real. Ajá. Aún hay placeres incómodos y hay dolores muy satisfactorios. Con esto quiero decir, no se trata de enemistarnos como psicoanalistas ni con la religión ni con la medicina, ajá, sino de reconocer dónde está cada disciplina y también, si es posible, cada sujeto, cuáles son las formaciones de goce inconscientes, cómo es que el sujeto se relaciona con sus propias formas de goce, y esto a través de la palabra. Un desafío, pero ahorita lo estoy poniendo en una perspectiva muy global, queridas y queridos. Es en los pequeños actos donde justamente este historial clínico aterriza bien. Es en aquellas palabras, es en aquellos vacíos de la información
donde se va demostrando qué hace ese sujeto, y solo ese sujeto, Christoph Heißmann, con la culpa, con su placer, con su trabajo, con su enfermedad, con el discurso de las autoridades religiosas. ¿Mm? Regresamos al texto, ¿vale? Entonces, ¿por qué creen ustedes que Dios mismo, aquí, bueno, Cristo mismo, lleva al pintor al infierno y luego lleva al pintor a ver a hombres entregándose, dice el texto, a todos los actos de las tinieblas, actos de placer, ajá, actos pecaminosos, ajá? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo tendría que enseñarle a un creyente cómo pecan otros? ¿Eh? No debería ser eso, ¿o sí? Por supuesto, en la literatura, digámoslo así, oficial, en el canon bíblico, en ningún momento Dios le dice a nadie, mira, mira cómo lo hacen todos. Y luego, mucho menos le dice, yo quiero que tú seas anacoreta. Yo quiero que tú no hagas nada. Ajá. Dice el texto. Luego, en lugar de Cristo se le apareció la propia Madre de Dios. Impresionante. Quien invocando el auxilio que antes le había prestado, es decir, acuérdate cuando yo te liberé del diablo, lo amonestó, tómala, para que obedeciese la orden de su hijo amado. Ándale, qué bueno, ya lo regañaron, éjele. Dice el texto, como no podía resolverse a ello, Cristo regresó al día siguiente y lo hizo entrar en razones con amenazas y promesas. Válgame, válgame el cielo, Christoph. ¿Por qué no podía resolverse a ello? Es lo que quería, ¿no? Y después de todo, entró a una orden religiosa, ¿no? No es lo mismo obedecer a Dios que entrar a una orden religiosa. Yo diría que sí, pero claro está, yo no soy el pintor. Bueno, vamos a continuar. Entonces se dio por fin. Se resolvió a apartarse de esa vida y hacer lo que se le había exigido. Ok. Con esta decisión termina la segunda fase. El pintor deja constancia de que a partir de ese momento no tuvo ninguna otra aparición ni tentación. No obstante, tal decisión no habrá sido muy firme, o su ejecución se dilató mucho, pues cuando el 26 de septiembre cumplía sus devociones en Sant Stefan, viendo a una gallarda doncella que iba acompañada de un señor bien entresado, no consiguió ahuyentar de sí la idea de que él podría estar en el lugar de ese señor. Otra tentación, ¿verdad, Christoph? El, el condigno castigo, al anochecer de ese mismo día, lo alcanzó como un rayo. Ándale. Se vio envuelto en llamas refulgentes y cayó desmayado. ¡Wow! Se hicieron esfuerzos para que recobrase el sentido, pero él dio en rodar por la habitación hasta sangrar de nariz y boca. Sintió que se encontraba calenturiento, es decir, con fiebre, entiendo, y apestaba. Oyó decir a una voz que ese estado le había sido enviado como castigo por sus pensamientos viciosos y fatuos. Es decir, fíjense, porque él pensó, qué linda señorita quisiera estar en el lugar de ese caballero. Eso es para el pintor un pensamiento vicioso y fatuo. ¿Qué es fatuo? No lo sé. Lo medio entiendo, pero a ver, fatuo. Aquí está la definición de fatuo, persona, que se muestra engreído en su actitud, comportamiento o manera de hablar.
engreído. Ok. Vano, presuntuoso, presumido. Petulante, necio, tonto, lila. ¿No? Ok, me aparece lila como sinónimo de fatuo. Continuamos. Más tarde, unos malos espíritus lo azotaron con vergajos. Eso tampoco, esta palabra tampoco la uso. Y vamos a continuar. Y le advirtieron que todos los días lo martirizarían de igual modo hasta que se decidiese a ingresar a la orden de los anacoretas. Estas vivencias prosiguen hasta donde llegan los apuntes el 13 de enero. Ajá. Vemos pues cómo nuestro pobre pintor, sí, pobrecito, las fantasías de tentación son relevadas, es decir, son un paso previo por las ascéticas, entre que él es tentado y entre que no quiere nada del mundo. Ajá. Y últimamente por fantasías de castigo. Ándale, ya conocemos el fin de su historial de padecimientos. En mayo se dirige a María Cel, expone ahí la historia de un pacto anterior escrito con tinta negra que manifiestamente lo condena a seguir acosado por el diablo. También este pacto le es devuelto y queda curado. Ah. Durante esta segunda estadía pinta las imágenes que se reproducen en el Trofeum, pero luego hace algo que coincide con la exigencia de la fase ascética de su diario íntimo. Por cierto, que no marcha a los eriales para hacerse anacoreta, pero ingresa en la orden de los hermanos de la Merced. Religiosus factus est. Ay, no sé. Entiendo que es algo así como ya se hizo religioso o ya es religioso. Ajá. Si ustedes gustan, búsquenlo. Yo voy a continuar la lectura, ¿vale? La lectura del diario íntimo nos permite entender una pieza nueva de la trama. Recordamos que el pintor entregó su alma al diablo porque tras la muerte de su padre, presa de una desazón, es decir, de una tristeza, e incapaz de trabajar, temió no poder procurarse el sustento, un temor bastante lógico, no ilógico. Es decir, si yo, pintor, que trabajo para la Iglesia Católica pintando capillas o cosas así, no puedo trabajar, entonces, ¿cómo voy a vivir? Estos factores, depresión, inhibición para el trabajo y duelo por el padre, se enlazan de algún modo más simple y o más complejo. ¿Acaso las apariciones del diablo fueron tan abundantemente dotadas de pechos porque el maligno debía ser su padre nutricio? Pero la esperanza, esto se vio en los videos pasados, el pintor dibujó al diablo cuando se le aparece como demonio, feo, así con rojo, con dos pechos femeninos, ajá, pero también como señor. No recuerdo si esta representación tiene un falo como la representación del tarot, el arcano número 15, pero sí recuerdo que se le ve barba al diablo que pinta el señor Christoph. Ajá. Vamos a continuar. Pero la esperanza no se cumplió. Le siguió yendo mal, no podía trabajar regularmente o bien no tenía suerte y no conseguía trabajo suficiente. La carta de presentación del párroco lo menciona como, ay, qué feo, latín. Vamos a dejar eh, un, un hombre miserable, todo necesitado de auxilio. Ajá. Si gustan buscarlo en el traductor de Google, yo no quiero detenerme en estas referencias de latín. Por tanto, no solo estaba en aprietos morales, sino en una situación de apremio o necesidad material, económica. Ajá. En el relato de sus visiones posteriores o en su diario íntimo, se encuentran observaciones dispersas que, como los contenidos de las escenas vistas, demuestran que las cosas no cambiaron ni aún tras el éxito del primer exorcismo. Tomamos conocimiento de un hombre a quien nada le sale bien y a quien por eso no se le confía nada. Pues sí.
En la primera visión, el caballero le pregunta qué pensaba en verdad hacer, pues nadie lo ayudaba. ¿Qué pensaba hacer yo? Pues todo el mundo me había abandonado, dice el pintor. La primera serie de visiones en Viena guarda perfecta correspondencia con las fantasías del deseo del pobre, del ávido de goces, es decir, el hambriento de goces, de placer, del destituido de todo, salas principescas, bienestar, vajilla de plata y mujeres hermosas. Aquí se compensa lo que echamos de menos en la relación con el diablo. Es que entonces sufría una melancolía que lo hacía incapaz de goce y le ordenaba renunciar a las demandas más tentadoras. Miren, les hablé del manejo de la culpa. El manejo de la culpa también tiene mucha relación con los goces permitidos en la vida propia. Dice el texto, tras el exorcismo, la melancolía parece superada. Todas las concupiscencias del frágil mortal se excitan de nuevo. En una de las visiones ascéticas se queja a la persona, a Cristo, que lo conduce, de que nadie quiere creerle, por lo cual no podrá llevar a cabo lo que se le ordena. ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? La hipotenusa, pero bueno, ¿qué tiene que ver que nadie me crea a que yo no puedo obedecerte? No le estaba pidiendo que hiciera algo, sí, es decir, ve tú a hablar a mi nombre o algo así. La respuesta que recibe permanece oscura para nosotros, pues sí. Por desdicha, si no me creen, lo que sin duda ocurrirá, lo sé bien, aunque me resulta imposible expresarlo. Pero particularmente instructivo es lo que su guía divino le hace vivenciar entre los anacoretas. Ok, llega a una cueva donde un anciano está sentado desde hace ya 60 años y al preguntarle se entera de que el anciano es alimentado diariamente por los ángeles de Dios. ¡Wow! Y entonces él mismo ve cómo un ángel le trae de comer, entre comillas, 3 fuentes de manjares, un pan y una albóndiga y bebida. Después que el anacoreta hubo comido, el ángel recoge todo y se lo lleva. Comprendemos la clase de tentación que las visiones piadosas tienen para ofrecerle. Quieren moverle a escoger una forma de existencia que lo eximirá de toda preocupación por el diario sustento. Ah, claro. Él quiere no tener la necesidad de buscar forma de alimentarse. Dignas de nota son también las palabras de Cristo en la última visión. Tras la amenaza de que si no obedece sucederá algo que obligará a él y a la gente a creer en eso, Cristo le hace una admonición, es decir, una invitación directa. Ahorita leemos la nota 4. No debo hacer caso de la gente, aunque sea perseguido por ella, y no reciba auxilio ninguno de ella. Dios no me abandonará. Antes de continuar, nota 4. Véase, esta intercalación de corchetes es de Freud. Esto, al parecer. La gente no le va a creer. Ajá. Continúa el texto. Christoph Heisman era demasiado artista y criatura del mundo para que le resultara fácil abandonar este dulce mundo. Ok. Pero finalmente lo hace por miramiento a su desvalida situación. Ingresa a una orden religiosa. Así puso término a su lucha interna y a su apremio material. En su neurosis, este desenlace se refleja en el hecho de que la devolución de un presunto primer pacto con el diablo elimina sus ataques y visiones. En verdad, los dos segmentos de su enfermedad demonológica habían tenido el mismo sentido. Nunca quiso otra cosa que asegurar su vida. La primera vez, con ayuda del diablo y a expensas de su bienaventuranza. Y cuando aquella fracasó y hubo de ser resignada con ayuda del Estado sacerdotal a expensas de su libertad y de la mayor parte de las posibilidades de goce que ofrece la vida. ¿Acaso el propio Christoph Heisman no era más que un pobre diablo sin suerte? ¿Acaso era torpe o poco dotado para mantenerse a sí mismo? Y se contaba entre aquellos tipos notorios como
entre comillas, eternos lactantes. Queridas, queridos, he ahí una definición divina, hermosa, de un neurótico. Y esto por Sigmund Freud. Eterno lactante, quiero decir. ¿Y mamá? ¿Dónde está mamá? Sí, tengo 50 años, pero yo quiero a mi mamá. ¿Trabajar? ¿Para qué? No. Si mamá no está, el Estado me tiene que mantener. Y si el Estado no lo hace porque es un Estado malo, asesino, entonces tú, no sé quién seas, pero manténme. Ajá. Por supuesto, no tengo 50 años. Debo decirlo, yo trabajo. Y mi trabajo no es este, por cierto, no soy youtuber, esto es simplemente mi pasatiempo. Pero un eterno lactante es una forma muy hermosa de decir neurótico, neurótica. Ajá. Que no pueden desasirse, que no pueden separarse de la situación beatífica junto al pecho materno y durante toda la vida se aferran a la pretensión de ser nutridos por algún otro. Ajá. Y así, a lo largo de este historial clínico, recorrió el camino que arrancaba del Padre, pasando por el diablo como sustituto del Padre, hasta llegar al Padre piadoso, a Dios. Ajá. Y también, dentro de su contexto histórico, social y cultural, la Iglesia Católica. Ajá. Es decir, Padre piadoso, ok, voy a tener que abandonar el pecado, entre comillas, para unirme a una orden religiosa en la cual al menos tendré de comer. Ajá. Dice el texto, ante una consideración superficial, su neurosis aparece como un escamoteo. Ya se me olvidó qué significa esto. Que encubre un fragmento de la seria pero vulgar lucha por la vida. Las cosas no son, por cierto, siempre así, pero no es raro que suceda. Antes de continuar, ¿qué es escamoteo? No lo recuerdo. Ha salido esa palabra poco, pero a ver, escamoteo. Ah, Mostrando imágenes que coinciden. no, no, a ver, escamoteo. Escamoteo. Ah, acción de escamotear, no, gracias. Escamotear. A ver, a ver, a ver. Hacer desaparecer a una persona o cosa de la vista con habilidad y astucia. Robar una cosa con habilidad y astucia y generalmente con sigilo. Quitar, hurtar, robar. Yo lo entendía como duda, ajá, pero dice Google en sus sinónimos, es como robar. Su neurosis aparece como un hurto, un robo, que encubre un fragmento de la seria pero vulgar lucha por la vida. Las cosas no son, por cierto, siempre así, pero no es raro que suceda. Los analistas a menudo vivencian cuán desventajoso es tratar a un comerciante que, sano en todo lo demás, desde hace algún tiempo presenta las manifestaciones de una neurosis, lo cual aquí es muy importante para aproximarnos a la práctica del psicoanálisis. Y esto era parte también de una recomendación de mi propio analista. Y cuando la manifestación de una neurosis eh, afecta la relación del sujeto con sus producciones, con la producción de dinero, cómo cobrarle a alguien que no genera dinero. Esto, por supuesto, afecta no solo la práctica del psicoanálisis, sino también de la psicología y de la psiquiatría. Razón por la cual justamente los servicios particulares o privados, al menos en México, de la psicología y la psiquiatría se ven seriamente limitados. Ajá. Hablando de profesionales de la medicina con especialidad en psiquiatría o psicólogos con alguna clase de psicoterapia como práctica
regular, se tienen que integrar por lo general a instituciones donde se les permita ejercer esa práctica, entre comillas, terapéutica. De lo contrario, ejercer la psicología o la psiquiatría en México de forma privada, individual, es algo muy difícil. No les digo imposible porque sí se llega a dar, pero es muy difícil que económicamente sea gente estable. ¿Ah? Psiquiatras y psicólogos que tienen su práctica clínica privada. Son caros y generalmente los enfermos no tienen dinero. Dice el texto, la catástrofe comercial por la que se siente amenazado arroja como efecto colateral esta neurosis, que por otra parte le ofrece la ventaja de poder ocultar, tras sus síntomas, sus reales preocupaciones de vida. Es decir, ¿qué voy a comer? Lástima que sea totalmente inadecuada al fin, pues concita fuerzas que hallarían ventajosa aplicación en el manejo prudente de la situación de peligro. Esta otra palabra no sé qué significa. Voy a continuar, ¿vale? Dejaré este párrafo con un significado un tanto oscuro, que sí se entiende. Si pudiera poner esto con otras palabras y sin recurrir a una definición de esta, queriendo procurar su vida, entra en unas complicaciones terribles, en las cuales duda, pero termina de forma atropellada obteniendo lo que necesitaba, un medio de sustento. Dice el texto, en un número mucho mayor de casos, la neurosis es más autónoma e independiente de los intereses de la conservación y afirmación de la vida. Es decir, por lo general, la neurosis estorba, imposibilita que el neurótico, la neurótica, pueda gozar de su propia vida. Y aquí enfatizo, estoy haciendo una separación para no asociar el psicoanálisis, que tiene mucho más que ver con el goce, el disfrute de la vida propia, que con la funcionalidad mencionada por los representantes de la salud mental. Ahí es donde choca, ahí es donde llegan justamente, se ven limitados en sus esfuerzos, tanto psicólogos como psiquiatras. Psicólogos que, por supuesto, quieren llevar salud mental a sus pacientes. Aun cuando ustedes les den permiso a sus pacientes de gozar, el goce es algo que se posibilita o cancela desde la subjetividad propia, desde el propio individuo. Si yo les dijera a ustedes, disfruten un vaso de agua, habrá gente que no pueda disfrutar de un merecido vaso de agua. Disfruten de una cerveza. Disfruten de X, Y o Z, un chocolate, un helado, una comida. El sexo, ¿por qué no? Todo. Una lectura. ¿Disfrutan sus lecturas conmigo? Dice el texto. En el conflicto que la engendra están en juego o bien intereses puramente libidinosos, ganancia de placer, o bien intereses libidinosos en estrecha conexión con los de la conservación de la vida. El dinamismo de la neurosis es en los tres casos el mismo. Una estasis, es decir, una energía estancada. Una estasis libidinal no susceptible de satisfacción real se procura con ayuda de la regresión a fijaciones antiguas, sexualidad infantil, es decir, yo me regreso a épocas en las cuales fui más o menos feliz. Cuando digo me regreso no es literal, es regresión en el sentido analítico, en el sentido teórico, es decir, yo me hago como un niño, un drenaje a través de lo inconsciente reprimido.
adquiero síntomas que me permiten vivir hasta cierto punto, con diferencias notables, pero yo apelando a esa relación que yo y solo yo tenía con la vida a cierta edad. Ajá. El yo del enfermo da paso a la neurosis, cuyo carácter económicamente perjudicial, económicamente es en el manejo de la energía propia. Ajá. Y esto se ve reflejado también en la economía real, física, tangible, el dinero. No ofrece ninguna duda. Repito, el yo del enfermo da paso a la neurosis mientras pueda extraer de este proceso una ganancia de enfermedad. Ni siquiera la mala situación de vida en que se encontraba nuestro pintor, que le habría provocado una neurosis demoníaca si su apremio no hubiera forzado su añoranza por el padre. Repito, ni siquiera la mala situación de vida en que se encontraba nuestro pintor le habría provocado una neurosis demoníaca si su apremio no hubiera reforzado su añoranza por el padre. Es decir, como antecesor, el pintor quería a su papá. Ajá. Aquí se habló, y de hecho yo dije literalmente, ¿dónde estás, mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no lo veo. ¿Dónde dije mamá? Esto de... Ay, ¿dónde está? Aquí está, eternos lactantes, pecho materno. Ajá. Pero es una forma de decir, para que también consideremos cómo en lo inconsciente no hay diferencia de sexos. Puede un padre, un hombre sin senos, ser nutricio. Podemos nutrirnos de la figura del padre. Ajá. Y esto, por supuesto, depende de nuestras experiencias. Podría yo nunca haber tenido un papá, pero sí un gran maestro. Fue como mi padre. Ajá. Dice el texto. Pero tras deshacerse de la melancolía y del diablo, le sobrevino todavía la lucha entre el gusto libidinoso por la vida, es decir, qué rico es vivir, qué rico es comer, qué rico es estar en presencia de una bella dama, y la intelección de que el interés de la autoconservación le exigía renuncia y ascetismo. Ajá. El pensamiento, la observación, la deducción, la creación del mismo paciente en asociar la estasis, el aislamiento con la vida. Dice el texto, es interesante que el pintor sintiera muy bien el carácter unitario de las dos piezas de su historial de padecimientos, pues a ambas las reconduce a pactos que habría establecido con el diablo. Por otra parte, no distingue con nitidez o claridad entre las injerencias del espíritu maligno y las de los poderes divinos. Eso es una buena observación, doctor Freud. Tiene para ambas una sola designación, apariciones del diablo. Bravo, doctor. Me gustó su texto al final. Y como verán, queridas, queridos, hemos llegado al final del ensayo. Están viendo en pantalla el título del siguiente texto que nos va a ocupar. Observaciones sobre la teoría y la práctica de la interpretación de los sueños. Un texto nuevamente de hace 100 años. 1923, estoy grabando este video el 23 de octubre de 2023. 100 años antes, el doctor Freud escribía esto. Bueno, 101 años antes. Lo publicó seguramente hace 100 años. Que esto, que el otro. Chicas, chicos, nos vemos en el video que sigue. Cuídense mucho y gocen, vivan y cuiden la vida, ¿vale? Porque es hermosa. Nos vemos pronto.